Por lo general, caracterizamos la geopolítica como ese juego de fuerzas que se establece entre diversos países, particularmente los más poderosos, militar y económicamente, para conseguir una posición de dominio, una posición dominante en el escenario internacional favorable a sus intereses nacionales. La posición de dominio se puede promover por diversas razones, pues de índole étnico, de índole religioso, de índole ideológico, de índole económico, pero aunque se pueden dar combinaciones de estos distintos factores, desde mi punto de vista el que acaba predominando, el que acaba siendo determinante son los intereses económicos. Citaba en la rueda de prensa que bastaba echar un vistazo a cómo había arrancado la administración Trump. Groenlandia no le interesa porque tenga un paisaje, digamos, fresco, ¿no? Es decir, ¿no? Limpio, tiene intereses económicos muy profundos, de la misma manera que sus ojos puestos en el Canal de Panamá tienen intereses económicos muy claros. De la misma suerte le pasa a las tierras raras de Ucrania o a su red eléctrica, ¿no? Es decir que al final te das cuenta de que los intereses económicos son el principal acicate de esta búsqueda de espacios de dominación en el escenario internacional. Y eso responde además a los intereses que en cada momento la facción hegemónica dentro de las oligarquías que gobiernan el sistema capitalista han podido tener, porque, por así decirlo, tan capitalista es la administración Trump como podía ser la administración Biden en Estados Unidos, pero responden a distintos segmentos con distintos intereses en cada momento. Tanto es así que después de la caída del muro de Berlín, de la descomposición del bloque soviético, de lo que denominamos la desaparición de la Guerra Fría, daba la impresión de que entrábamos en una etapa de multilateralismo. En Estados Unidos incluso se había teorizado sobre el poder blando, es decir, que venía a sustituir las lógicas más agresivas de las intervenciones directas por una lógica más en el terreno de la diplomacia, de los acuerdos internacionales, la mayoría de ellos de contenido económico. Pero lo cierto y verdad es que eso fue una ensoñación, porque septiembre del 2011, con las Torres Gemelas, la posterior guerra del Golfo, volvió a desatar la furia de las facciones más belicistas y nos volvimos a encontrar en un torbellino de guerras y de militarismo. Si aquella ensoñación del multilateralismo tuvo algo de benigno en un momento determinado, todo eso ya se puede dar por echado a perder, habida cuenta de cómo ha irrumpido la administración Trump. Creo que esa realidad es la que en estos momentos a todos nos provoca una profunda inquietud, y desde el punto de vista de la Fundación lo que pretendemos es que esa inquietud, esa preocupación se convierta en conocimiento que adquirimos de manera contrastada, participando en el debate entre unos y otros, y suficientemente fundamentada porque nos dotamos de las personas más cualificadas para que nos den su opinión. Y sin más, yo le preguntaría al profesor Sanauja si nos podría hacer una breve descripción de cómo ha sido el movimiento de esas fuerzas en el plano internacional hasta ahora,
y qué ha supuesto la irrupción de Trump. Pues muchas gracias, ¿no? Y muchas gracias a las instituciones organizadoras. Gracias también por esta generosa presentación. Pues espero estar a la altura de las expectativas. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Bueno, yo quisiera partir, digamos, de una constatación, ¿no? Y es el hecho de que el capitalismo se encuentra en una crisis. Podríamos decir una crisis de reproducción, una crisis de las que en cierta bibliografía se denomina una crisis orgánica, en la que está en juego el modelo de relaciones laborales, el modelo productivo, la división internacional del trabajo, ¿no? Y crisis de esta índole hemos vivido en otros periodos de la historia. Cuando se inicia la crisis de 2008, ¿no? Y la crisis financiera posterior, muy rápidamente el comparador histórico, ¿no?, al que recurrimos fue la crisis, el crack del 29 y la Gran Depresión de los años 30. No solamente por los indicadores, ¿no?, por el alcance de la depresión, sino también por las implicaciones políticas y sociales, ¿no? Y permítame unos minutos para hacer uso de la analogía histórica con las limitaciones que esta plantea, pero nos ayuda a los historiadores, a los internacionalistas, para entender también el presente, ¿no? Y en esa analogía quería referirme, pues, al pensamiento de un autor que fue encarcelado por el fascismo italiano, Antonio Gramsci, y que en 1930, cuando se preguntaba a sí mismo, en la soledad de la prisión, escribiendo sus cuadernos de cárcel, se preguntaba por el alcance de esa crisis, pues dejó una frase que es muy conocida, una cita, ¿no? Y es esta: la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Fin de la cita. Y de esa frase existe una versión apócrifa, popular, ¿no? El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Creo que podemos identificar a nuestro alrededor algunos de esos monstruos, ¿no?, personificados, quizás Trump, pero también, pues, en algunos fenómenos, ¿no?, cesarismo, populismo, militarismo, como ya se ha mencionado hace unos minutos. Permítame continuar con esta analogía. Esa frase se pronuncia en un momento de crisis orgánica del capitalismo, la que se produce tras ese crack bursátil del 29, la Gran Depresión, que fue, sí, una crisis económica y social, pero también política, de erosión y deslegitimación de las democracias liberales y del orden internacional de posguerra, esa particular versión del orden liberal, ¿no?, que se había basado en el capitalismo del laissez-faire, así como en el internacionalismo liberal de la época, que encarnaba en el idealismo wilsoniano y en la Sociedad de Naciones, la antecesora de Naciones Unidas. Y quizás Gramsci pudo ver en su contemporaneidad algo que después la historiografía, ¿no?, ha reconocido ampliamente, ¿no?, que esa etapa constituye efectivamente un interregno, vuelvo a utilizar esta metáfora, que mostró el agotamiento de las estructuras vigentes, minadas por sus contradicciones y límites, y la incapacidad de los sectores dominantes, ¿no?, de las élites, para darles respuesta. Ello dio paso a nuevas formas de cesarismo, al fascismo, al militarismo y a la guerra. Y solo después de la derrota del fascismo en el 45 pudo emerger lo nuevo, los inéditos pactos socioeconómicos que durante varias décadas hicieron viables, en términos materiales y de legitimidad, los proyectos políticos de Occidente, del socialismo real, de los nuevos países surgidos de la descolonización. Pues bien, hoy vivimos en un mundo de crisis múltiples y solapadas, que a veces, ustedes han oído esta expresión, se describen como la policrisis, ¿no? En especial, pues, en la etapa que se inicia con la crisis financiera de 2008. Y cabe preguntarse, legítimamente, si no estaríamos viviendo, ¿no?, en el sistema internacional otra etapa de interregno, ¿no?, eso sí, con características propias y diferenciadas respecto al que dio origen a esta metáfora gramsciana del periodo de entreguerras. Por supuesto, la historia no se repite, ¿no? Y como ha señalado recientemente Sigmund Ginsburg en su obra, que recomiendo, Síndrome 1933, ¿no?, refiriéndose a ese año en el que termina la democracia de Weimar, ¿no?, y asciende el fascismo, como dice Ginsburg, las analogías son un terreno muy resbaladizo. E insisto, la historia no se repite. Pero con esas cautelas, creo que podríamos decir que, como en los años 30, nuestra actual policrisis es también una crisis orgánica que tiene su origen, en primera instancia, en las contradicciones y límites productivos, sociales, ambientales. La crisis ambiental es importante en esta ecuación, y también de gobernanza, de una economía global, de un capitalismo altamente transnacionalizado y financiarizado, ¿no? Esa crisis, lejos de ser un fenómeno solamente económico, ¿no?, pero también es una crisis estructural y de alcance societal, tiene dimensiones en todos los aspectos. Pues bien,
De esa forma, la crisis de la globalización daría paso a una nueva etapa de interregno, en la que lo nuevo no puede aparecer y lo viejo no termina de morir, ¿no? Y en el que emergen muchos monstruos, ¿no? Respecto pues, a las instituciones, respecto al orden político y social que ha estado vigente, ¿no? Y es una etapa, este nuevo interregno, que también está caracterizado por la erosión de la legitimidad y la efectividad de las democracias y de mercado, ¿no? Que son incapaces de proporcionar gobernanza representativa y eficaz en los ámbitos nacional e internacional, por el ascenso de nuevos actores políticos y sociales, ¿no? En particular las nuevas fuerzas iliberales y de ultraderecha, que se nutren del descontento social, pero a la vez lo azuzan, que impugnan las normas, las instituciones, los discursos vigentes, que desafían a las élites y grupos dominantes de la etapa anterior. Y quizás no hay mejor ilustración de este hecho, ¿no?, que el asalto al Capitolio de Washington por parte de las turbas ultras azuzadas por el presidente derrotado en las urnas como parte de una trama golpista que pretendía anular el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Muy rápidamente, ¿qué tenemos entonces en este interregno? En primer lugar, una economía del interregno que supone la crisis de reproducción y acumulación de un ciclo tecnológico que se agota, el ciclo del Fordismo, del toyotismo y la transnacionalización productiva, y la irrupción de una revolución tecnológica que anuncia un ciclo de reorganización de la producción a escala global, basado en la automatización, la digitalización, el acortamiento de las cadenas de suministro y la revalorización, ¿no?, de las relaciones regionales a través de esto que se ha denominado el reshoring, el onshoring, el nearshoring, o cuando se trata de países aliados, del friendshoring. Todos estos son procesos estructurales, ¿no?, de cambio tecnológico que por supuesto afectan al empleo, a las relaciones laborales, digamos, a la protección social, y también afectan a las expectativas de futuro de las generaciones más jóvenes, ¿no?, que se enfrentan a la incertidumbre y el miedo, ¿no?, que supone pues que garantías sociales establecidas y vinculadas al modelo productivo anterior pues no se van a materializar, y que con ello pues se ven también compelidos a votar a aquellos que desde la ultraderecha pues pueden anunciar, pues pueden prometerles mayor protección. Pero junto a esos procesos de cambio estructural y también factores, lo que en las ciencias sociales llamamos factores de agencia, ¿no?, porque cada vez son más los líderes, ¿no?, tanto en el capitalismo liberal occidental como en el capitalismo de Estado de los países emergentes, que están recurriendo al proteccionismo, que inician guerras comerciales y tecnológicas, que recurren a esto que es a este uso coercitivo de las interdependencias económicas. Hay un término en inglés muy difícil de traducir al castellano, lo weaponization, ¿no?, el uso como arma de esas interdependencias económicas, sea de manera directa, vía sanciones, incluso a sabiendas de que ello va a traer costes importantes para el que las impone. Se empiezan a adoptar políticas industriales y desarrollo más neomercantilistas, ¿no?, en las que el Estado vuelve a recuperar protagonismo. Es una tendencia que se explica por razones de seguridad y resiliencia, ¿no?, y desde luego también porque responde al cambio tecnológico que se está produciendo. Pues hay una economía del interregno, hay una política del interregno, ¿no?, en la que emergen estos actores iliberales de ultraderecha, ¿no?, con un discurso de protección, y finalmente hay una geopolítica del interregno, y termino aludiendo a lo que sería esta dinámica, porque está dominada por la erosión y la impugnación de los consensos y los equilibrios en los que se basó el orden internacional liberal, en la versión que ha estado vigente pues desde el final de la Guerra Fría. Y pese a la narrativa sobre la nueva bipolaridad, que creo que es más una narrativa de poder que una realidad, ¿no?, el hecho es que las potencias establecidas no logran sostener ese orden, que se extingue. Este es impugnado por actores revisionistas, ¿no?, algunos de los países emergentes que no se sienten suficientemente representados, que por lo tanto consideran que no tienen legitimidad, pero también Estados Unidos se ha convertido en primer lugar, quizás en el primer actor revisionista de ese orden. A pesar de haberlo fundado tras la Segunda Guerra Mundial, hoy es el que le impugna en mayor medida. En ese revisionismo también está el sur global, un sur global, unos BRICS, que parecen no tener la voluntad o quizás la capacidad de establecer, de generar un orden mundial alternativo. Lo mismo podemos decir respecto a los riesgos globales, ¿no?, que de una manera u otra nos vinculan y que hay que enfrentar. Y esto lo ilustró el COVID-19. Pese a que eran riesgos conocidos, renunciamos a prevenirlos o mitigarlos al no haber establecido instituciones multilaterales capaces de movilizar adecuadamente la acción colectiva. Y en ese escenario
y termino, de contestación y debilitamiento del orden internacional, en el que las grandes potencias parecen ya no serlo tanto, emergen nuevos actores, incluyendo potencias medias e incluso potencias menores, con la voluntad de reordenar el mundo o de reordenar su entorno cercano, entendiendo que es un momento no hegemónico, que es un momento de crisis y que abre oportunidades para reordenar geopolíticamente ese entorno inmediato. Y esto incluye, por supuesto, flujos económicos y tecnológicos, ¿no? Pero también incluso reavivando cuestiones territoriales. Y este periodo interregno se caracteriza, quizás también como otros periodos, precisamente en ese escenario no hegemónico, ¿no? En ese escenario de debilitamiento y de cuestionamiento de las reglas, por apuestas geopolíticas, ¿no? Extraordinariamente arriesgadas, que incluso llegan a suponer el uso de la violencia y la coerción, ¿no? Estas apuestas a veces generan reacciones en cadena de alcance sistémico y tienen también en ocasiones consecuencias muy disruptivas e inesperadas. Se puede iniciar una guerra, pero otra cosa es controlar sus efectos y sus resultados, ¿no? Y por eso nos encontramos en un momento, ¿no?, en el que la geopolítica tradicional retorna, ¿no?, y en el que la competencia geopolítica la encontramos en lugares como el Ártico, el Mar de China Oriental, Taiwán, Asia Central, Oriente Próximo, Mediterráneo Oriental, Golfo Pérsico, el Sahel, la región del Indo-Pacífico, ese constructo geopolítico ideado en gran medida en Washington. Proyectos geopolíticos, apuestas geopolíticas arriesgadas que no pueden separarse finalmente del ascenso del nacionalismo como vector de movimiento social, de movilización social, y como argumento para legitimar tendencias securitarias, autoritarias, ¿no?, militaristas, belicistas desde el Estado. Termino con una brevísima referencia. Hay ejemplos de guerras de interregno derivados de esta geopolítica del interregno, hablaremos más de ello, pero desde mi punto de vista, ¿no?, estas guerras de interregno, resultado de esas apuestas geopolíticas arriesgadas, serían el caso de la guerra de Ucrania, ¿no?, el intento a través de una operación militar especial de reordenar el espacio soviético, ¿no?, y desde luego el caso de Gaza, ¿no?, y lo que Israel está pretendiendo, ¿no?, con sus proyectos que van mucho más allá de una respuesta al ataque de Hamás el 7 de octubre. Muchas gracias. Luz, yo creo que nos ha dado la entrada José Antonio. Coméntanos tu visión sobre la situación en Gaza, en Oriente Próximo, en este contexto, ¿no?, que de alguna manera señala a José Antonio como de crisis orgánica del capital y de interregno, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y especialmente a las instituciones que nos acogen. Y precisamente yo no había caído en esta faceta mía de traductora de poesía que tú has dicho, pero como recojo el guante y sí, soy traductora de poesía, además me gusta mucho leer poesía y me gusta traducir poesía árabe porque me recuerda continuamente la necesidad de entender y de escuchar a las voces que vienen en este caso, del otro lado del Mediterráneo que compartimos, tanto en el este como en el sur. Y decía que recojo el guante porque una de las frases que te traía yo aquí preparadas, porque todos los profesores intentamos tener este chic de, pues, como dijo la frase. Bueno, yo traía una, no es por decir que mi colega lo haya hecho, ni muchísimo menos, yo traía una mía, que justamente había leído este fin de semana en un artículo de Julián Casanova, que él se la adjudica a Mark Twain, tendría que buscar como buena filóloga si esto es verdad, pero lo que importa es que dice algo así como que la historia no se repite, pero rima. Y entonces me he acordado, esto de la poesía tiene que ver, ¿no? La historia rima. Y para entender lo que está sucediendo específicamente en este momento, en esa zona que llamamos Oriente Próximo, que los americanos llaman Middle East, Oriente Próximo, Oriente Medio, ya estamos discutiendo sobre si está más cerca o más lejos, cuál es la noción que estipula lo que es próximo y lo que es medio. Yo me había ido a esa cuestión de que la historia rima a antes de la Primera Guerra Mundial. Hemos estado diciendo en distintas ocasiones, lo ha dicho el presidente del Consejo Económico y Social, lo ha dicho mi colega el profesor Sanauja, la Primera Guerra Mundial supone, podríamos decir, el momento en el que el mundo que hoy conocemos se empieza a organizar y a estructurar. Pero para
los países que hoy llamamos países árabes, el mundo árabe, los que están en el Oriente Próximo, en el Middle East, en el Oriente Medio, es el momento también en el que desaparece una forma de concebir las sociedades, las relaciones políticas, las relaciones incluso económicas. Es más, la propia religiosidad en la que se había basado una parte de la identidad de esta zona. Y que para nosotros sea el momento de empezar y para ellos sea el momento del fin y de la descomposición, creo que nos puede ayudar a entender la continua reacción que ha habido en estas sociedades al sistema que se impone a partir de, un poco antes, pero podríamos decir precisamente de la Primera Guerra Mundial. Al colonialismo que se ejerce por parte de las potencias occidentales sobre esta región y que va a establecer unas fronteras que son las que hoy ni nos planteamos, pero que dividen la región en países que desconocían el espacio cerrado que supone una frontera política. Lo que nosotros hoy llamamos el Líbano, Siria, Jordania, Palestina, Israel o el Líbano no existía con estos nombres hace 125 años. 125 años en la historia no es nada, y los pueblos, la gente, los hombres y las mujeres que vivían allí se movían con total libertad desde, pongamos, Alepo al Cairo. Hoy es imposible ir por tierra de Alepo al Cairo, ni en bicicleta siquiera, ni andando sería posible atravesar ese espacio. Pero a principios del siglo XX era de lo más habitual cruzar por todo este territorio sin ningún tipo de límite político, de lo que hoy llamamos geopolítica. Y esto es fundamental para comprender lo que ha sucedido después. Hoy estamos hablando de Gaza, pero hace 10 años justamente estaríamos hablando del ISIS. Ya se nos ha prácticamente olvidado lo que supuso el ISIS, el Estado Islámico que se proclama en Mosul, con el califa al-Baghdadi levantando la mano. Han pasado 10 años, que parece un mundo, una velocidad impresionante, y sin embargo los pueblos de la zona siguen reclamando la dignidad para unas sociedades que la han perdido por completo a manos del colonialismo, también de los regímenes poscoloniales y autoritarios que se van a ir estableciendo. Y en torno a esta cuestión que yo había traído como idea para pensar el seminario que nos habíais propuesto, que es la idea de la frontera, porque hablábamos de geopolítica del capitalismo actual. Y en esta idea del capitalismo, la idea de frontera es determinante. Y había traído para comentarlo, y también pensando de nuevo en esta cuestión de que la historia rima y que se vuelven a plantear cuestiones que dejamos irresueltas y que mientras no las resolvamos seguirán planteándose, una referencia que no se suele conocer, de Gilles Deleuze, del filósofo francés, a propósito de Gaza, el capitalismo, las fronteras y los Estados Unidos de América. Y dice Deleuze: el análisis marxista indica estos dos movimientos complementarios del capitalismo: imponerse constantemente límites en cuyo interior despliega y explota su propio sistema, desplazar cada vez más lejos estos límites, rebasarlos, para volver a emprender a mayor escala y con mayor intensidad su propia fundación. Desplazar los límites. Esta fue la acción del capitalismo americano, del sueño americano, que ha sido recuperado por Israel y por el sueño del gran Israel en territorio árabe y a costa de los árabes. Esto está escrito en el año 1982. Y esta misma idea, la idea de que el capitalismo lleva en sí la necesidad de ampliar la frontera en la que va apropiándose de recursos, de poblaciones, de mano de obra y de mercados para el consumo, y que al mismo tiempo, una vez que se ha llegado al límite, la frontera se sigue expandiendo, explica en parte la historia del propio Oriente Próximo del que estábamos hablando y de la guerra de Gaza, que es lo que me habías comentado. Claro, no es solo la guerra que se pone en marcha a partir del 7 de octubre de 2023. Gaza está sometida a un bloqueo económico desde el año 2008 que impide cualquier tipo de desarrollo en el territorio con visos de futuro.
es lo que se ha llamado el desdesarrollo. Gaza va perdiendo los índices de desarrollo que se habían ido consiguiendo con más o menos dificultades, sobre todo a partir de finales de los años 80. Pero esto no solo ocurre en Gaza, esto ocurre igualmente en Irak, esto ocurre igualmente en Siria, esto ocurre igualmente en Egipto, esto ocurre en todas las economías de la región y en todas las sociedades. Y lo que va generando es una continua crecimiento de malestar social organizado en muchas ocasiones y en muchas otras sin organizar, que solo puede tener como respuesta un mayor autoritarismo y un mayor control por parte de los regímenes estatales en cada uno de estos países. Cuando pensamos hoy en lo que está sucediendo en Gaza, perdemos de vista el espacio que ha llevado desde ese 2008 con las revoluciones árabes de 2011, con la represión y la contrarrevolución que devolvió en este caso a países como Egipto. Luego hemos visto que ha sucedido lo mismo en Túnez, de procesos de incipiente transición democrática a un mayor autoritarismo incluso del que había previamente a las propias revoluciones, a guerras civiles como la de Siria o la de Libia, a sociedades totalmente descompuestas y divididas, incluso ya prácticamente de facto, como sucede en el Yemen, que nos vuelven a poner en la importancia de la noción del capitalismo y frontera para el control de los recursos. Desde mi punto de vista, la guerra última de Gaza lo que ha venido a poner en evidencia es el fin de todo el modelo anterior. Si necesitábamos, por así decir, un hecho simbólico que acabase definitivamente con la ficción de lo que se había venido construyendo desde la Primera Guerra Mundial, de los regímenes que hemos conocido, es Gaza. Desde un punto de vista filosófico se ha estudiado, ¿no? Enzo Traverso lo ha expresado muy bien, pero desde el punto de vista, creo que desde el propio capitalismo también es así. Y con esto acabo, lo dejo. Yo no soy la persona posiblemente más apropiada para hablar de ello, pero creo que a lo que estamos asistiendo es a una reconsideración del interés que puede tener la región para el capitalismo futuro. Los recursos energéticos que se concentran abrumadoramente en petróleo y en gas en Arabia Saudí, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, que han determinado la política de los Estados Unidos y la política internacional también de Rusia y de la Unión Europea hacia la región, quizá en este momento ya no vayan a ser el centro del interés de lo que se va a dirimir para la región. Es otra la cuestión que está en juego. No es tanto los recursos económicos como el control de las sociedades que allí viven. Y el control de esas sociedades está condicionado por la normalización del Estado de Israel en la región. Han pasado casi 80 años desde que se funda el Estado de Israel en 1948 y sigue siendo un Estado sin normalizar, sigue siendo un Estado que no tiene relaciones plenas con la mayoría de sus vecinos y que no está reconocido por una potencia fundamental y principal en la región como es Arabia Saudí. Esto es lo que se está dirimiendo en este momento. En este momento está en juego la normalización, la naturalización de Israel en un espacio geográfico, humano, histórico, que es ajeno a Israel, al proyecto de sionista en el que se fundamenta el Estado de Israel. El futuro dependerá de si se naturaliza o no, y Arabia Saudí es el elemento fundamental para este futuro. Gracias, Luz. A Rafael, que va a hablarnos en primera instancia sobre Ucrania, aunque luego hablaremos de todo lo que nos apetezca. Yo sé que ahora a Ucrania parece que solo podamos hablar de cuáles son las pretensiones de Trump, las negociaciones con Putin y tal, pero de las salidas a la situación de Ucrania hablaremos después. Yo lo que te pediría es que nos situases en este contexto general la guerra de Ucrania, cómo ha evolucionado en estos 3 años, en qué punto estamos. Bien, gracias por vuestra presencia y vuestro interés. El problema de estas intervenciones es que hay que decir muchas cosas, hay muy poco tiempo,
Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Unas consideraciones sobre lo que se ha dicho hasta ahora. En primer lugar, sobre Gaza. No es una guerra, es una masacre, es el peor crimen contra la humanidad desde el Holocausto, y esto es terrible para los pobres gazatíes, para los pobres palestinos. Creo que el horizonte de Israel, en términos históricos, una generación, 30 años, está muy negro, porque después de esto lo poco que le quedaba de legitimidad ha sido volatilizado, ¿no? Pero en lo que a nosotros respecta, este conflicto, esta masacre, ha destruido cualquier pretensión de superioridad occidental sobre los regímenes de China o de Rusia. Somos cómplices de esta masacre terrible, de la peor carnicería desde el Holocausto. Somos cómplices directos. Nuestro gobierno español, ¿no?, que es de los más atrevidos y los que más han expresado, continúa enviando armas allá. Pero bueno, ¿esto qué es, no? O sea, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está todo esto? Es un cuento chino. Así es como nos ven la mayoría mundial. Eso, hemos de ser conscientes de eso. Nosotros nos podemos creer nuestro propio relato, pero ya no nos ven así, ¿no? Y eso viene a cuenta un poco del cambio de correlación de fuerzas que está habiendo. Otro punto es evidente que estamos asistiendo a una enmienda a la globalización. La globalización era muchas cosas, pero entre ellas era el seudónimo del dominio occidental, americano occidental del mundo, ¿no? Pues bien, ¿qué pasó? Pues pasó China, que se puso a jugar a globalización y resulta que, aunque el proyecto era subordinarla, ¿no?, resulta que no solo no fue subordinada, sino que se está convirtiendo en la gran potencia. Por tanto, hay que cambiar las normas otra vez. Y ahí es donde tenemos a Estados Unidos diciendo, no, proteccionismo, etcétera, otra vez, ¿no? Ucrania. ¿Cómo se gestó este conflicto? Bien, la versión oficial que nos venden es la agresión no provocada de un dictador que quiere recrear una especie de Unión Soviética. Esto es lo que nos dice los medios de comunicación, nos repiten continuamente. Los rusos tienen su propia leyenda, ¿no? Los rusos dicen esto es una amenaza existencial contra Rusia, teníamos que reaccionar, es una incluso segunda guerra patriótica, o sea, la guerra patriótica es tercera, digamos. Fue la invasión nazifascista de la Unión Soviética con 20 millones de muertos. Estamos confrontados ante un problema semejante y, por tanto, los rusos hemos de reaccionar y hemos invadido Ucrania pues preventivamente, un poco para evitar eso, ¿no? Vale, hasta aquí las leyendas, vale, está muy bien para el consumo de los lectores de periódicos, ¿no?, aquí y allá. No voy a entrar demasiado en la parte rusa, lo que me interesa es la nuestra, sobre todo. Pero ¿qué pasó en realidad? Pues lo que pasó es que no empezó en febrero del 2022, no empezó en el 2014, como ha reconocido Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Este conflicto empieza muy atrás, en los años 90, cuando Rusia es una república bananera prácticamente, con misiles atómicos, pero está en un estado lamentable. Los occidentales que habían pactado un fin de la Guerra Fría, pues muy generoso con Gorbachev, que fue aún más generoso, ¿no?, que cedió y tal, pues deciden que este factor ruso es completamente irrelevante, es el pito del sereno, podemos hacer lo que queramos con Rusia, ¿no? Y ahí es donde se equivocan, ¿no? Se equivocan, y yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Y he estado angustiado durante, no sé, desde el 90 y poco, hasta que me fui, he estado angustiado ahí 14 años pensando que lo que se va a armar, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado, digamos, ahora que estoy jubilado, a volver a hablar de esto, aunque no tenía la menor intención de continuar activo en este tipo de cosas, ¿no? Lo que pasó es que pensaron que Rusia estaba acabada y que iba a ser siempre débil, y no lo fue. Resulta que se ha reconstituido y, bueno, sigue teniendo, es la primera superpotencia mundial, y por tanto esa expansión de la OTAN y todo eso, pues
pues ha fracasado, ¿no? Ha fracasado porque Rusia ha reaccionado y esa derrota estratégica, que eso es lo que decían, que iban a ejercer sobre Rusia, no se ha producido. No solo no se ha producido, sino que además las sanciones, que eran letales, ha sobrevivido perfectamente, se ha reconvertido económicamente. Bueno, es el país que más ha crecido de Europa este año, ¿no? Está alrededor del 4%, mientras que los europeos que han puesto las sanciones están recibiendo al revés. En fin, esto no se lo esperaba nadie, yo tampoco, desde luego, yo tampoco. Yo en el 2022, cuando empezó la invasión, dije, ostras, ¿esto es el fin del régimen de Putin? Pues no, no ha sido eso. Ha sido todo lo contrario, ¿no? Se está requebrajando todo. ¿Qué pasa? Llega el señor Trump y parece que él sí que reconoce que la estrategia americana de los últimos 30 años ha fracasado, ¿no? Ha fracasado porque no han conseguido vencer militarmente a Rusia, las sanciones no han funcionado y por tanto nos cuesta mucho dinero y vamos a cambiar de estrategia, ¿no? Entonces, parece que lo que quieren es acercarse a Rusia y así pues romper un poco la alianza con China. Yo creo que a eso llegan tarde, pero bueno, eso podría ser la lógica de fondo, no lo sabemos muy bien. Me he olvidado también un aspecto importante. En ese papel, en esos años 90, el origen del conflicto, porque al fin y al cabo, la OTAN, ¿por qué se expande una alianza militar? ¿Por qué amenaza? ¿Por qué ponen bases aquí y allá? ¿Por qué le meten el dedo en el ojo al oso ruso durante 30 años? Bueno, pues primero porque el oso ruso no daba miedo, ¿no? Y luego cuando Putin empieza a reconstruir un poco la potencia rusa, pues entonces lo que pasa es que se dan cuenta de que bueno, que se ha quebrado este intento, ¿no? O sea, ellos creían, los occidentales creían que, y en los años 90 se lo hicieron creer, porque Rusia era muy débil y la élite rusa estaba dedicada a llenarse los bolsillos en aquellos años, y les importaba un pimiento lo que pasara con el país, creían que Rusia aceptaría un papel, digamos, intermediario, la élite rusa se conformaría con un papel intermediario en el comercio internacional de materias primas, ¿no? Rusia es un país muy rico, las tiene todas, ¿no? Y bueno, ese podía ser el papel que les daban. Pero los rusos resulta que tienen una historia milenaria de gran potencia y no han renunciado a eso, no querían ser unos intermediarios en el comercio internacional de materias primas, querían ser uno más en la globalización, ¿no? Se habían creído el cuento de que la globalización era un juego entre iguales, ¿no? Y la élite occidental le dijo, no, tú a vendernos petróleo barato y además hemos de controlar nosotros los recursos y tal, etcétera, etcétera. Rusia dijo que no y ahí empezó el problema, ¿no? Empezó el problema, se fue acumulando y eso lleva, digamos, a la ampliación de la OTAN y a todo eso, si no, no se explica, o sea, bien. Pero volvamos a Trump. Trump expresa comprensión después de haberse dado cuenta de que la estrategia americana ha fracasado, la estrategia formulada por Wolfowitz en el 92, ¿no? Somos América, hemos ganado la Guerra Fría y por tanto somos una potencia, el mundo es nuestro y hacemos lo que queremos. Bueno, se tropiezan por todos lados en Irak, fracaso tras fracaso, es un tremendo desbarajuste y ahora tienen lo de Ucrania, ¿no? Pues los americanos, y eso hay que reconocérselo, tienen la capacidad estratégica y la clarividencia de reconocer que eso ha salido mal y que hay que cambiar las cosas. Y eso es Trump, parece, cuidado, por lo que está haciendo de esta forma tan desordenada, estrambótica, lo que queráis, ¿no? Entonces, la pregunta es, esta línea de Trump, que no sabemos ni a dónde llegará y tal, ha creado una enorme confusión en las filas europeas porque ha quebrado la narrativa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la Unión Europea, luego hablamos, ¿no?, totalmente descolocada, y en Moscú
bueno, reconocen que se ha abierto una pequeña ventana de oportunidad, ¿no? Pero, y este pero es muy importante, la pregunta que se hace en Moscú es ¿hasta qué punto es firme esa ventana de oportunidad, ¿no? ¿Y por qué se lo preguntan? Bueno, pues es sentido común, ¿no? El Trump está anunciando aranceles y medidas proteccionistas contra todos, ¿no? Contra los suministradores, contra los socios, contra todos, ¿no? O sea, es un poco lo que anuncia. Luego, hoy he leído en el Wall Street Journal que tampoco, que está dando más plazos, ¿no? Que todavía no los aplica, que ya veremos a dónde llega, ¿no? Pero lo que anuncia es esto, ¿no? Entonces, si eso se realiza, cosa que tampoco sabemos, si se realiza de verdad, y teniendo en cuenta la interconexión que hay entre economías, o sea, si él castiga a los que producen productos que consumen los americanos en México y en China, obviamente esto puede producir una inflación, ¿no? En Estados Unidos los precios pueden ir para arriba. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto de Make America Great Again, ¿no? O sea, se puede generar un desorden tremendo, ¿no? Esto, por tanto, a ver qué pasa con esto, ¿no? Segundo lugar, es razonable pensar que la posición de Trump sea cada vez menos firme, ¿no? Porque de momento él funciona como un showman de televisión, anuncia, se queda con todos los titulares, ¿no? Y los demás tienen que ir reaccionando, pero esto puede acabar algún día, ¿no? Seguramente su posición será cada vez menos firme, sobre todo si la economía no le funciona, ¿no? Su mayoría en el Congreso es exigua, de 2 o 3 votos, o sea, es una cosa ridícula, ¿no? Y sabemos que en el asunto ucraniano concretamente, todo el Partido Demócrata y parte del Partido Republicano están en contra de esto, están en contra de hacer las paces con Rusia, ¿no? O por lo menos no está claro. Así que es posible, de momento no tenemos ningún indicio, porque no hay oposición a Trump en Estados Unidos, realmente no ha nacido todavía, pero podemos pensar que puede nacer, ¿no? En el Wall Street Journal se habla de la crisis constitucional, antes lo hemos hablado, se dice, este señor se está cargando todo, ¿no? La CIA no creo que le guste demasiado a la CIA lo que está pasando con los servicios, con todo, con la USAID, ¿no? Con las agencias de... Todo esto es un desbarajuste increíble, ¿no? Entonces puede haber una reacción. No olvidemos que él ha tenido 2 atentados, no 1, 2. O sea, cuidado de qué país estamos hablando, y se han cargado a un presidente, se han cargado al jefe al que quería detener los bombardeos, al jefe de la minoría negra, al Malcolm X. O sea, es un país especialista en cargarse este tipo de figuras cuando se pasan de rosca, ¿no? Entonces, bueno, incluso sin nada de todo eso, es muy posible, es previsible pensar que dentro de un par de años, pues Trump pierda las elecciones del midterm, ¿no? Por ejemplo. Es un escenario solo, a lo mejor todo le va bien, ¿no? Pero puede perderlas y ahí se acabó la historia, ¿no? La suma de la energía opositora que se está gestando ya ahora, supongo, pues puede eclosionar, ¿no? También desconocemos, en 2 minutos acabo, cuánto durará la unidad de su equipo, de su equipo dirigente, ¿no? Es un equipo que ha sido formado, a diferencia del primero de la primera etapa, por criterios de fidelidad, ¿no? Y bueno, esta gente puede empezar a dividirse. En la última filtración que tenemos sobre lo del Yemen, sobre el bombardeo del Yemen, ahí ya se insinúan diferencias, ¿no? Así que nadie puede garantizar que el siguiente presidente de Estados Unidos se parezca más a Biden que a Trump, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que en el Kremlin deben pensar, bueno, esto está muy bien, de momento nos abre una ventana de oportunidad, pero esto puede ser un paréntesis anómalo en la política americana y de aquí poco podemos estar en las mismas, ¿no? Por tanto, ¿qué pasa? Y además, tienen la Europa enloquecida. Ahora resulta, Europa está con la historia de que vienen los rusos, ¿no? O sea, aquello de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, el cuento que nos venden ahora es que Rusia va a invadir Europa. Es una aberración total, teniendo en cuenta lo que hemos visto militarmente en Ucrania. Los rusos no han podido con el ejército ucraniano. Avanzan, sí, han conquistado parte, el 20% del territorio, pero no han podido con todo eso. Entonces, ¿cómo van a poder ¿Y por qué van a atacar Europa? ¿Qué les interesa de Europa? Recursos, los tienen todos.
¿Por qué disolvieron la URSS si quieren ahora reconstruirla? ¿De qué van a...? No quieren para nada eso, lo que quieren es no tener amenazas en su patio trasero y no quieren tener misiles en Rumanía y Polonia. Esto es algo que entiende todo el mundo que sepa sumar y restar la lógica de las relaciones entre grandes potencias. Recordemos Cuba, ¿no? Por poner aquellos misiles se armó lo que se armó. Así que a esta situación, si los europeos, que están perdidos en su confusión pero dispuestos a rearmarse, se aliaran con la oposición que puede crecer en Estados Unidos, pues ahí Trump lo tendrá muy mal, y eso nos explicaría un poco. Yo creo que Trump es un personaje extravagante, pero tonto no es. O sea, cómo maltrató a Zelensky en el despacho Oval, pero cómo se cuidó de maltratar a Macron y al británico, ¿no? Porque sabe que estos pueden ser adversarios temibles en el futuro, ¿no? Por tanto, conviene no menearlos, ¿no? Bueno, gracias, Rafa, que vamos a volver sobre ello seguro. Yo os voy a plantear la pregunta siguiente ya como la última, y con dos componentes, si me lo permitís. Una, me gustaría que, José Antonio, que en la misma lógica de la intervención inicial, más panorámica, más de conjunto, nos planteases cómo ves tú que debería moverse las iniciativas políticas para, si es posible, encontrar ese espacio de colaboración frente a la confrontación para ir hacia un orden internacional más justo, más tranquilo, más seguro, más solidario, etcétera. Y en esa misma clave, que lo preguntaré también a Luz y a Rafa, ¿cómo ves el papel de Europa y esta deriva en la que se ha entrado con respecto a los 800.000 millones previstos para inversión militar, etcétera, etcétera? Bueno, también, como decía Rafael, tenemos poco tiempo y voy a tratar de ser sintético y de aportar al menos algunas líneas, ¿no? Digamos, en esa perspectiva, y también en ese llamado, ¿no?, a una actuación por parte de los europeos, ¿no?, hacia un orden internacional, digamos, al menos más estable, ¿no?, y desde luego más seguro y más próspero. Partiendo además del hecho, yo comparto plenamente el argumento que Rafael también ha expresado, la legitimidad de la Unión Europea en su ascendiente moral, efectivamente, que ya venía muy deteriorado, ¿no?, del pasado, ha quedado absolutamente pulverizado en Gaza, ¿no? Ayer escuchaba justamente en un acto al anterior alto representante, a Josep Borrell, decir, ¿no?, respecto al mundo que viene, una cosa con la que coincido: el mundo es ya post-occidental o no occidental, ¿no? Y eso hace que europeos y estadounidenses no tengamos el ascendiente, ¿no?, si es que alguna vez lo tuvimos en los últimos años, desde luego que tuvimos. Creo que Gaza pasará a la historia, entre otras muchas cosas, desde luego por lo que ha dicho también Rafael, pero por el lugar donde los dobles raseros, ¿no?, de la Unión Europea quedaron, los países de los Estados miembros quedaron de manifiesto e hicieron que ante el sur global hayamos perdido, digamos, cualquier tipo de discurso moral. Dicho esto, a ver, yo coincido básicamente con la idea de que en este escenario tenemos que buscar una autonomía estratégica abierta, ¿no? Por supuesto, este es un concepto que es muy elástico y que no tenemos definido con precisión, ¿no? Pero hemos comprobado que en un mundo de interdependencias, ¿no?, que se utilizan coercitivamente, en un mundo donde, digamos, la materialización de riesgos como el COVID pone de manifiesto, expone nuestras vulnerabilidades, tenemos que volver a dotarnos de unas capacidades productivas y de unas capacidades de respuesta en atención a las demandas sociales, en atención a las necesidades de autoabastecimiento, sanitario, de gestión, mitigación y gestión de esos riesgos mucho mayores, ¿no? Porque por mucho, esto es importante recordarlo, o sea, digamos, las amenazas que tenemos en este momento no son solo ni principalmente, y habría que discutirlos, de carácter militar. Sigue estando ahí, ¿no?, el problema de un modelo económico que no genera empleos decentes y de calidad, ¿no?, suficientemente. Sigue estando ahí el problema del cambio climático, que es un problema existencial. Sigue estando ahí el problema de las asimetrías del desarrollo a escala global, la divisoria norte-sur, que tenemos que seguir abordando. Por ejemplo, en nuestra relación como europeos, particularmente con África, ¿no?, que es una cuestión en la que o abordamos una agenda de desarrollo inclusiva o vamos a tener
muchos problemas, ¿no? Todo eso está ahí, ¿no? Tenemos riesgos tecnológicos, riesgos sanitarios a los que tenemos que responder, ¿no? Y eso no debería quedar opacado por esta securitización, ¿no?, de la agenda internacional que se ha producido en estos últimos años. Y para ello yo creo que trabajar en una lógica de autonomía estratégica abierta, es decir, en asociación y colaboración con aquellos con los que podemos colaborar, ¿no?, para que siga habiendo algunas reglas, ¿no? Algunas. Una de las consecuencias de Gaza es que las reglas del derecho internacional, digamos, han quedado, la Convención del Genocidio, el papel que puedan tener los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional o el Tribunal Internacional de Justicia. Hay una ofensiva contra todas estas instituciones del derecho internacional, ¿no?, que creo que tenemos los europeos que tratar de preservar, a pesar de esas limitaciones y condicionantes. Y esto tenemos que hacerlo en asociación con otros. Yo creo que no hace mucho le ponía a mis estudiantes un ejercicio, y era que analizaran la declaración de Kazán, ¿no?, del grupo de los BRICS. Y es curioso porque en esa declaración lo que hay en realidad no es, como se pretende ver en ocasiones, un planteamiento revisionista de destrucción del orden internacional, sino en realidad, sí, reclamando más voz, reclamando más representación, reclamando más participación, pero lo que los BRICS quieren es mantener el orden internacional. No quieren crear un orden alternativo, siguen creyendo en Naciones Unidas, siguen creyendo en el papel de los tribunales internacionales, siguen creyendo en el papel del multilateralismo, siguen creyendo en el comercio abierto, que a China, como bien se ha dicho, con el que a China le ha ido muy bien en la globalización, siguen sosteniendo eso. Los europeos podemos tener ahí interlocutores, ¿no?, válidos con nuestra propia agenda. Entonces, la asociación con otros en América Latina, en África, en Asia, respecto a Estados Unidos, ¿no?, nos puede ayudar justamente, pues, a mantener esto. Y ya más en concreto, ¿no?, y me quiero referir al caso europeo, ¿no? Me venían también a la mente las palabras de un profesor al que escuché en Barcelona, el profesor Liangxin Xiang, un profesor chino, especialista en relaciones internacionales, cuando se refería a la guerra de Ucrania. Decía: la guerra de Ucrania no tiene justificación, pero tiene causas, ¿no? Y esas causas están directamente relacionadas con el debate que tenemos que tener sobre lo que está en juego también en Ucrania, y es la arquitectura paneuropea de paz y de seguridad que tenemos que construir e incluso en algunos aspectos reconstruir a futuro, ¿no? Entre esas causas de la guerra de Ucrania, yo quisiera ir más allá de la expansión de la OTAN, que creo que tiene menor importancia de lo que a veces se dice, pero creo que hay otros factores que son mucho más importantes, y en particular, que además la propia Rusia lo ha señalado, es la demolición, ¿no?, controlada, la demolición de la arquitectura de acuerdos de seguridad cooperativa, de medidas de confianza y de control y limitación de armamentos que se establecieron durante el periodo final de la Guerra Fría y durante los años 90. Y en esa arquitectura habría que incluir, por ejemplo, un acuerdo anterior, pero que ha sido muy importante, ¿no?, que era el acuerdo que prohibía los escudos antimisiles, el acuerdo ABM, que unilateralmente deroga Estados Unidos en 2002, precisamente para hacer posible el escudo antimisiles. Escudo antimisiles que inicialmente era naval, con una base en Rota, por cierto, pero que posteriormente se convierte en un escudo terrestre, con bases en Rumanía, y la más reciente, un particular irritante para Rusia, que es la base de Rezikovo, en Polonia, que está a 200 kilómetros de Kaliningrado y a 800 de Moscú, ¿no? También en relación con ello, y aquí también con participación de Rusia, la derogación unilateral del acuerdo que limitaba el acuerdo AFC, que limitaba las armas convencionales en Europa. El acuerdo Open Skies, por citar otro, un acuerdo que permitía la observación aérea, ¿no?, de la otra parte, para tener la certeza de que no había intención ofensiva en las maniobras militares o el establecimiento de bases militares, también derogado. Y sobre todo el que creo que es más importante, que es clave para entender todo esto, es la derogación unilateral por parte de los Estados Unidos de un acuerdo fundamental de la arquitectura de seguridad y control y limitación de armamentos de la posguerra fría, que es el acuerdo INF, el acuerdo que prohibía el establecimiento, el despliegue de misiles nucleares de alcance intermedio en Europa. Un acuerdo firmado por Gorbachev y Reagan en el año 1987, ¿no?, que cuestiona a Trump en el 2018 y que deroga unilateralmente en el 2019. Cierto es que había una discusión respecto a ciertos misiles que había empezado a instalar Rusia, pero eso se negocia en el marco precisamente de ese acuerdo, ¿no? Cierto es que había que incluir en la ecuación despliegues de misiles de nuevos actores, como el caso de China, pero eso se negocia, no se deroga unilateralmente, ¿no?, precisamente para no tener límite en lo que es el despliegue de armamentos. Y termino. ¿Por qué todo esto es importante ahora? Analizar
ese desmantelamiento de ese desmantelamiento de toda esa arquitectura de paz y seguridad de la guerra y de la posguerra fría, porque inevitablemente la discusión sobre la paz en Ucrania nos lleva a los europeos en particular, pero no solo, también a Rusia, a la discusión más allá de las garantías de seguridad de Ucrania, que es una cuestión central. Ucrania no va a firmar ningún acuerdo de paz en el que no tenga alguna garantía de algún tipo, ¿no? Tienen el precedente, hay que entender también a los ucranianos. Les están bombardeando con los bombarderos estratégicos que la propia Ucrania entregó a Rusia por efecto del memorándum de Budapest de 1994. Entonces hay que tener en cuenta también esas legítimas reclamaciones, garantías que Ucrania busca en la ecuación, ¿no? Entonces, la discusión sobre la paz en Ucrania nos lleva inevitablemente a una discusión paneuropea sobre la arquitectura de seguridad en Europa. ¿Y qué es lo que yo creo que deberíamos plantearnos en ese caso? Permítanme llamarlo así, un nuevo Helsinki. ¿Por qué Helsinki? Por el proceso de Helsinki, iniciado a finales de los 70, que dio lugar a la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, que dio lugar a una arquitectura, ya en la Guerra Fría, a una discusión entre los occidentales y el grupo del Pacto de Varsovia sobre una concepción de seguridad cooperativa, de seguridad democrática y de seguridad humana, no solamente de seguridad de los estados, en la que cuestiones como los derechos humanos ocupaban un lugar central, en que cuestiones como los derechos de las minorías a ser protegidas y no ser, digamos, causa irredenta, ¿no?, de irredentismos territoriales, también estaban en la ecuación, en la que la cuestión del desarme estaba en el centro. Y ese proceso de Helsinki, en el que, por cierto, tuvieron un papel destacadísimo la socialdemocracia europea, ¿no? Ese proceso de Helsinki dio lugar a esa Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, dio lugar a la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, con una lógica preventiva de los conflictos, organización hoy que tenemos olvidada respecto a la Alianza Atlántica, y una concepción de seguridad y de paz muy diferente. ¿Qué es lo que se nos está proponiendo ahora? Miren, ¿y por qué reclamamos un nuevo Helsinki? Pregunta, ¿de qué va a depender la seguridad en Europa frente a pretendidas amenazas? Del despliegue permanente de 350.000 soldados, eminentemente europeos, porque fuera con Trump o con Biden, Estados Unidos ya nos ha dicho que se va al Indo-Pacífico, que deja esta cuestión en nuestras manos. Incluso con una presidencia demócrata, creo, Rafael, que eso no va a cambiar. Para Estados Unidos la prioridad es el Indo-Pacífico. Los europeos nos las tenemos que componer solas. Y dado que tenemos que componernos solos, ¿no?, la pregunta es cómo tenemos que hacerlo. ¿Tenemos que hacerlo con 350.000 soldados europeos permanentemente desplegados en el flanco oriental? ¿Con misiles nucleares de alcance intermedio, de nuevo, como a principios de los 80? ¿Hay que abrir el debate sobre armas nucleares, como ya se está abriendo, sobre la cobertura de Francia al resto de los Estados miembros? Como están haciendo los polacos, que están reclamando quebrar el régimen internacional de no proliferación nuclear y dotarse de armas nucleares. El debate, de momento opacado, pero que también se ha dado en Alemania. ¿Es eso lo que queremos? ¿Queremos un keynesianismo militar en el que, como ocurrió durante la Guerra Fría, el vector de inversión y de crecimiento y de generación de empleo sea la industria militar? Porque si no es ese el modelo de seguridad y de paz que queremos, tenemos que pensar en alternativas. Y esas alternativas en parte ya las tenemos ideadas, porque ya las pusimos en práctica en un periodo muy complicado de Guerra Fría y de Segunda Guerra Fría en los 80. Es Helsinki. Y Helsinki significa ponerse en primer lugar a aceptar una idea, que yo sé que es una idea que en este momento puede ser cuestionada. Quizás ahora con Putin es difícil, pero hay que volver a hablar con Rusia. ¿Cómo no vamos a hablar con Rusia de seguridad en Europa? Hay que hablar con Rusia. Y hay que volver a aceptar un concepto, a veces Putin lo utiliza de manera torticera, pero es un concepto que viene de Helsinki, la indivisibilidad de la seguridad. No podemos pensar en la seguridad de Europa solamente nosotros, a expensas de los demás. Porque vamos a generar carreras de armamentos. Y porque las carreras de armamentos, otro concepto de la Guerra Fría, llevan a lo que se llaman los dilemas de seguridad. Es decir, queriendo generar seguridad, acumulamos armamentos y al final terminamos con crisis como la del 62 en Cuba y con un drenaje de recursos para el desarrollo económico y social que no queremos, ¿no? La forma de evitar el dilema de seguridad es mediante los acuerdos de control y limitación de armamentos. Entonces, un nuevo Helsinki pasa, ¿no?, por hablar con Rusia, por reconocer la indivisibilidad de la seguridad y por reconstruir, y esto nos va a llevar muchos años, reconstruir un régimen de confianza mutua, por reconstruir una arquitectura de acuerdos de control y limitación de armamentos, en el que podamos razonablemente, ellos y nosotros, sentirnos seguros sin necesidad de tener ese despliegue militar por décadas como el que ahora se está planteando. Y un modelo, ¿no?, de crecimiento económico
que no esté basado quizás en el gasto militar, sino que esté basado, ¿no?, en la transición ecológica, en recuperar ideas del Pacto Verde, ¿no?, en fin, en fórmulas, digamos, inéditas, ¿no?, de recuperación de la inversión, del crecimiento, pues a base de las tecnologías verdes, de la economía circular, como ya se está planteando, que permitan generar empleo, ¿no?, reorientar la inversión de colocaciones especulativas, pues a la economía real, tener empleos decentes, ofrecer alternativas, ¿no?, de futuro a los jóvenes, a las clases medias bajas, y de esa forma quitarle, por supuesto, la base social, el descontento del que se nutren las ultraderechas en ascenso en Europa y en otros lugares. Venga, gracias. Luz, la misma doble pregunta, es decir, ¿cómo ves una hipotética salida al genocidio que se está cometiendo por parte del gobierno israelí sobre el pueblo palestino, si hay posibilidad de una solución de los dos estados? Yo creo que tú tienes otra visión al respecto, coméntanosla y coméntanos también cómo ves el papel de Europa con respecto al conflicto de Oriente Próximo. Bien, a ver, yo siempre que me preguntan sobre cómo veo el futuro de los palestinos, empiezo por una cuestión, y son ellos los que decidirán cuál es su futuro y cómo quieren organizarlo. Ahora bien, desde fuera y creo que como amiga del pueblo palestino y estudiosa en general de la región, hay otra cuestión que creo que también hay que indicar siempre, y es que el futuro de Palestina está inevitablemente ligado al futuro de la región. Cuando yo hablaba antes de la división de las fronteras, de los espacios rotos, era un intento de situar el futuro en el pasado, porque sin él no se puede entender. No se solucionará el conflicto palestino mientras no se solucionen todos los demás conflictos que hay en la región. El Líbano, Siria, las rupturas entre comunidades, el autoritarismo, la falta de futuro para los jóvenes, que son más del 70% en la mayoría de los países de la región. No se puede fraccionar, romper, fragmentar el futuro como se hizo en el pasado. Esa lógica no ha funcionado. Durante un siglo hemos visto cómo estas sociedades han ido entrando en lo que ellas llaman una mayor dependencia, que no es solamente una dependencia económica, que también política, militar, es también una dependencia se habla en términos epistemológicos. El mundo árabe depende mentalmente de lo que nosotros, desde Occidente, pensamos para ellos. Y ahí llegó un punto, fueron las revoluciones o las revueltas de 2011, donde los jóvenes dijeron, no, basta, queremos eso que se decía, ¿no? El Shab Yurid Iskat el Nidam, ese cántico que rima, que significa algo así como, el pueblo lo que quiere es que el régimen se acabe de una vez. El régimen no se ha acabado, los regímenes se han reforzado desde 2011 en sus peores aspectos. Hay más represión todavía, hay más crisis económica, hay menos posibilidades de futuro y sobre todo se han roto las estructuras sociales, educativas, culturales, intelectuales que hacían posible soñar un futuro. La universidad está desmantelada en Egipto, hay 60.000 presos políticos. En Gaza estamos asistiendo al genocidio de 2 millones de personas, pero en Cisjordania los campamentos de Tulkarem, de Jenin, de Tubas, cerca de Nablus, han desplazado a 40.000 personas en 7 semanas. Se está reproduciendo el esquema de Gaza sin que observemos lo que está sucediendo. En este sentido, los propios jóvenes palestinos, cuando se les pregunta cuál es su futuro, qué quieren hacer, puedes encontrar diversidad de opiniones. Yo siempre digo, en el caso de Palestina, donde lleva sin haber elecciones legislativas desde 2006, un indicio de cómo serían unas hipotéticas elecciones es que pasa en la universidad. Las universidades palestinas tienen consejos de estudiantes donde se vota con mucha libertad y hay un movimiento político que no lo percibimos tan fácilmente en el resto de la sociedad. En el año 2023 las elecciones en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Birzeit, que es por así decir la universidad de élite de Palestina, las ganó abrumadoramente Hamás. Fatah desapareció por completo y solo hubo un 2% de representantes del Frente Popular de la izquierda. Por el contrario, en Gaza los resultados fueron muy diferentes. Los resultados fueron con una mayoría de Hamás, pero solo del 45%, con un peso bastante considerable, cerca del 25%, para los grupos de izquierda del Frente Popular y con representación de Fatah. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que uno de los proyectos de Israel, que era dividir Palestina en dos espacios sin conexión física, como no la tienen, pero también con su sociedad descompuesta y desestructurada de manera muy diferente, estaba logrado, estaba conseguido en el verano de 2023. Lo que ha sucedido a partir del 7 de octubre es que todo esto se ha recompuesto, se está recomponiendo. El apoyo, supuestamente, no lo podemos saber, pero el apoyo a Hamás dentro de la propia Gaza, con el estado de genocidio absoluto y de destrucción de toda el espacio físico y no físico, incluso mental de los gazatíes, es donde se ha crecido Hamás, donde Hamás se ha hecho fuerte históricamente. Hamás nace en el 87, al principio de la primera intifada, y ha sido el gobierno de la Franja de Gaza desde el año 2006 el que le ha ido debilitando en términos de apoyo popular. Dicho esto, ¿qué quieren los palestinos? ¿Qué piensan ellos para el futuro? Cuando desde la Unión Europea insistimos continuamente en la solución de los dos estados, nacida aquí en la Conferencia de Madrid en 1991 y pergeñada fuera, pero con unas condiciones que hacían imposible la consecución auténtica de una independencia palestina, porque no se abordaban desde el principio las condiciones básicas de la soberanía, que tienen que ver con las fronteras, los recursos y quiénes son palestinos. Esta solución de los dos estados, los propios palestinos lo primero que dicen cuando le hablamos de ella es algo que desde Europa, desde Occidente, no vemos, que no tiene que ver solamente con los espacios físicos, con la desestructuración, la falta de comunicación, los bantustanes en que se ha convertido Cisjordania, que está llena de asentamientos de los colonos israelíes. No solo tiene que ver con eso, tiene que ver con algo mucho más importante, y es quiénes son los palestinos que participan de esa solución. En la solución de los dos estados solo se contempla a los palestinos de Gaza y Cisjordania, es decir, a menos de la mitad de los palestinos. Quedan fuera de esa solución todos los palestinos refugiados y todos los palestinos que viven en la diáspora. Eso hace que si Palestina son los palestinos, como ellos siempre repiten continuamente, si les escuchamos a ellos, esa no puede ser una solución. La solución de los dos estados ya no es que se naciera muerta en Oslo, ya no es que con la muerte de Rabin, como se nos dice, se acabó la solución, los liberales se vinieron abajo, llegó el Likud, Netanyahu. Ya no es eso solamente. Es que Palestina son los palestinos, son 12 millones de personas. Y es más, se olvida a los palestinos que viven dentro de Israel, que son el 20% de la población de Israel y que viven en un régimen de apartheid. ¿A qué lleva todo esto? Lleva a pensar en una solución imaginativa. Ya sé que no estamos en un tiempo de ilusiones, pero eso es algo que el capitalismo también nos ha robado. Nos ha robado la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar y de pensar que el mundo se puede cambiar. Ese ha sido su gran triunfo, por encima de otros muchos, pero desde mi punto de vista es el que nos paraliza y nos impide tener un futuro. ¿Y qué nos dicen los palestinos? Olvidémonos de las soluciones que hasta ahora se manejan. ¿Por qué tenemos que pensar en términos de nación? ¿Quién ha inventado el concepto de nación? El concepto de nación no es propio de estos pueblos que viven en esas fronteras que nosotros les decimos. Ellos se consideran una nación, pero en árabe, para decir nación hay distintas palabras, y esas palabras, las palabras hablan por nosotros. Esto es algo también muy interesante para el estudio, por ejemplo, del nazismo, pero esa es otra historia. Las palabras hablan por nosotros, y dependiendo de qué palabras digamos, nosotros todos aquí decimos nación. Pero ellos están diciendo cosas distintas cuando están utilizando una de esas palabras que nosotros decimos nación. Y dicen, pensemos de otra manera, rompamos con la lógica de que una nación tiene un Estado y de que un Estado se caracteriza por un pueblo homogéneo con estas condiciones que todos hemos llamado. No pensemos en términos de minorías, tampoco está la cuestión de las minorías. ¿Qué es una minoría y una mayoría? Eso se retrotrae a que eso no es una nación. Romper esta lógica del capitalismo que nos ha impuesto la imposibilidad de pensarnos más allá de los conceptos que hemos manejado durante 150 años, que no son tantos a lo largo de la historia, es la única solución que los palestinos ven para su propio futuro. Y empiezan a hablar, que supongo que es por lo que me preguntabas, de un Estado anacional, que no es un Estado binacional donde se conviva cada uno, israelíes, judíos, palestinos, musulmanes, cristianos, con sus propios códigos civiles que les va a permitir casarse o no casarse, heredar o no heredar, como estamos viendo que pasa en el Líbano y que impide
también la consecución de un auténtico Estado soberano. Rompamos con esa lógica y pensemos en otros términos. Hay quien, por ejemplo, Ilan Pappe, recupera la noción de los millet del Imperio Otomano. Yo no sería partidaria de volver nunca a esas rimas del pasado. Es mejor seguir adelante. Y Haider Eid, por ejemplo, que es un gazatí, que salió de Gaza después a finales de hace un año aproximadamente, profesor allí en la Universidad del Azhar, en el Aqsa, sí, del Aqsa. Salió justo, bueno, al principio de 2024, insiste en esta cuestión, bueno, oigamos a los propios, no solo palestinos, a los propios sirios, por algo les están bombardeando, hoy ha habido 5 muertos, oigamos a los propios libaneses, ojo con Jordania, ojo con Egipto, porque las fronteras del gran Israel en la mente de los sionistas ultranacionalistas no se van a detener en lo que nosotros hoy llamamos Palestina e Israel. Irán más allá, irán hasta Babilonia posiblemente y hasta el Nilo. Ojo, y si no nos pensamos de manera diferente en términos superadores de la noción que relaciona Estado con nación, por más que tenga 5 siglos en Occidente, no habrá futuro posible. Esto es lo que ellos dicen y lo que yo transmito con mayor o menor creencia en que pueda ser posible, pero pensando siempre, y con esto sí que termino, en algo que los palestinos nos piden y que Mahmoud Darwish, el poeta que tú decías, uno de los que yo he traducido, siempre decía, la esperanza es el mal crónico palestino, ¿no? Dice, si tenemos una enfermedad es esta, y entonces cuando a veces nos dicen, no puedes esperar, yo digo, si los palestinos esperan, si continuamente te están diciendo hay que tener esperanza, no tenemos derecho a no tenerla, imaginemos que es posible. Muchas gracias, Luz. Rafa, pues hacemos eso. Nos comentas un poco cómo ves las negociaciones ahora en danza y coméntanos también qué opinión te merece el plan de rearme europeo. Una toma de posición y 3 puntos. Respecto a las negociaciones, realmente no sabemos qué pasa ahí, están empezando y es prematuro hacer cualquier pronóstico. Pero algo podremos decir al final. Toma de posición sobre mis simpatías, ¿no? Mis simpatías están con las víctimas de esta guerra horrible, de esta carnicería, de estos cientos de miles de soldados muertos, con estos cientos de miles de huérfanos y de viudas en ambos países, con los centenares de miles de desertores y de escaqueados de esta guerra, ¿no? Tanto en Rusia como en Ucrania, y desde luego también con los encarcelados en ambos países por oponerse a esta guerra, ¿no? O por diversas, hay, según las contabilidades, entre 800 y 1000 presos en Rusia por haberse opuesto a esta guerra, y en Ucrania hay entre 10.000 y 15.000 prisioneros por complicidad con el enemigo, expresar simpatías hacia Rusia, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay mucha tela ahí. Por tanto, estas son mis simpatías. No estamos en una guerra de buenos y malos, ni de el agresor despiadado y diabólico contra la víctima. Aquí, en este conflicto, yo creo que no hay bando inocente, ¿no? Sí que hay distintas responsabilidades, niveles de responsabilidades. Yo tengo mi opinión al respecto y estoy dispuesto a discutirla con otros que piensan que las responsabilidades se reparten en otras proporciones diferentes a las que yo propongo. Ahora, lo que no estoy dispuesto a discutir es la película esta de buenos y malos y todo esto que nos cuentan en los medios de comunicación. Los 3 puntos. Primero, la neutralidad es la garantía de seguridad de Ucrania. La neutralidad es la garantía de seguridad de Ucrania. La neutralidad de Ucrania fue la base y el fundamento de su estabilidad interna. Ucrania tenía y tiene una identidad nacional geográfica y etnopolíticamente diversa. Esa diversidad incluía diferencias fundamentales en cómo cada región del país contemplaba su historia, el papel de la Unión Soviética, la memoria de la Segunda Guerra Mundial, el lugar de la lengua y la cultura rusa, la tradición religiosa, etcétera, etcétera. Había una gran diversidad ahí dentro, ¿no? Y el gran mérito de Ucrania hasta el 2014 es que supo mantener todo eso, ¿no? Con alternancias en el poder de los partidarios de una identidad y de otra, pero se mantuvo esto, ¿no? El papel de puente entre Rusia y la Unión Europea
con las regiones orientales muy pendientes y muy enfocadas económica y culturalmente hacia Rusia, y las occidentales pues mayoritariamente antirrusas y occidentalistas y tal, el equilibrio entre estos dos era la condición del consenso interno entre regiones y por tanto de la soberanía e integridad territorial del país, ¿no? La integridad, la neutralidad estuvo consagrada desde el principio en los documentos fundamentales del Estado ucraniano, en su constitución, en su declaración de independencia del año 90, en su constitución del año 96 y el memorándum de Budapest, en el que, por ejemplo, lo que se pactó fue Ucrania entregaba las armas nucleares soviéticas que tenía en su territorio a cambio de la garantía de todos los países, no solo de Rusia, sino de todos, de respetar su integridad territorial y su soberanía, se hizo en el bien entendido de que era un país neutral. Todo eso cambió relativamente y los rusos dicen, es que no fuimos nosotros solos los que violamos la promesa de la soberanía ucraniana, fue la OTAN metiendo sus recursos allá, que empezó en el 2014 a meter recursos, ¿no? Dicen, bueno, pero es que los ucranianos tienen derecho a decidir si quieren estar en la OTAN o no, ¿no? Sí, pero resulta que todas las encuestas de opinión de aquella época nos decían con toda claridad que la mayoría de los ucranianos no quería entrar en la OTAN. Había pues el 20% de partidarios, además mayoritariamente en el oeste de Ucrania, contra un 30% partidarios de la neutralidad y un 20% en alianza militar con Rusia. O sea que no era una cuestión de soberanía ni de opción de respeto a la voluntad de los ucranianos. La voluntad de los ucranianos la han pisoteado todos, Rusia también, por supuesto, con su invasión, pero todos. El segundo aspecto que quería mencionar es el de la fragilidad militar y política de Ucrania. La extrema fragilidad militar y política de Ucrania hoy, ahora. El propio Zelensky dijo hace no mucho, cosa de mes y medio o dos, que sin la ayuda militar americana las posibilidades de supervivencia de Ucrania son muy reducidas. Es cita de él, ¿no? Bien, muchos observadores dicen que barajan un posible colapso del frente y del ejército ucraniano a 2 o 3 meses vista. Bueno, ya veremos, no lo sé. La pregunta es, si eso ocurre, ¿colapsará también el régimen? Bien, es una pregunta totalmente legítima, porque lo que estamos viendo ya ahora es que las diferencias políticas en el interior del régimen ucraniano se están agudizando, ¿no? Hay el jefe de la inteligencia militar dijo hace poco en el Parlamento que el país estaba prácticamente condenado si no había ayuda militar americana. Esto no gustó al presidente, que hay rumores de que lo quieren cesar. El jefe del partido presidencial, que se llama David Arhamilla, está peleado con la administración presidencial, le quieren relevar del cargo, en fin. Hay muchos los que siguen en detalle este proceso interno en la prensa ucraniana, se sigue perfectamente. Dicen que esto está yendo a más. Y es natural, ¿no? Es natural porque en el momento en que Trump le dice, maltrata a Zelensky públicamente en el despacho oval, todo este nido de víboras se aviva, ¿no? Obviamente, ¿no? Por tanto, esto va a ir a más y hay que preguntarse si la integridad territorial de Ucrania sobreviviría a un colapso del régimen ucraniano, claro. Y cuanto más se demore el acuerdo de paz, peor lo van a tener, porque los rusos van avanzando poco a poco, pero van avanzando, ¿no? Entonces, no lo sé, hace unos meses la hipótesis de conquistar toda la franja de la costa del Mar Negro hasta Odessa, que es una ciudad rusa culturalmente, digamos, pues los militares rusos decían que no tenían capacidad para hacerlo, ¿no? Pero bueno, si el frente se desmorona, esto puede cambiar, ¿no? Quiero decir. Por tanto, fragilidad militar y política de Ucrania. Y el tercer punto es sobre Europa. Es muy chocante que en el Parlamento Europeo ha habido unas 10 resoluciones sobre Ucrania y en ninguna de ellas se hable de negociaciones, ni plan de paz, ni nada. Entonces, ¿cuáles son los intereses de la Unión Europea en este conflicto? No los ha definido.
nadie los ha formulado, nadie ha formulado estos intereses, ¿no? Yo he dicho que la Unión Europea no entiende este conflicto y si no lo entiende no lo puede resolver, ¿no? Lo que le ha mantenido unida a la Unión Europea hasta ahora ha sido los Estados Unidos. La presencia de Estados Unidos ha sido un factor unificador de la Unión Europea. Podíamos haber sido una gran potencia, en el mundo multipolar, pero no lo hemos sido, ¿no? Cuando yo vivía en China veíamos a la Unión Europea un poco así, ¿no? Como una posible futura gran potencia con un acento pues de paz, ¿no? Una especie de gran Suiza. Ese era el ideal más idealista, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, la evolución ha sido en otro sentido, hacia la irrelevancia político-militar y ahora hacia una agresividad retomada, ¿no? Entonces, si ese factor americano que resolvía en última instancia las diferencias políticas desaparece, esas diferencias se agravarán, ¿no? Eso es lo que podemos esperar, ¿no? Ya hoy la óptica de los países mediterráneos, de Grecia, Portugal, pasando por nosotros, Italia y tal, hacia Rusia, es muy diferente de la de los escandinavos, los bálticos y los polacos, ¿no? La Europa del Sur respira de otra manera, incluso Francia con este papel ambiguo. Los austrohúngaros ya son otra liga, ¿no? O sea, Hungría, con un gobierno de extrema derecha, es el único país que ha formulado propuestas razonables. Ha dicho, bueno, hay que hablar con Rusia, como dice Sanauja, hay que negociar, hay que intentar... Y le han crucificado a Orbán por eso, ¿no? Está el primer ministro eslovaco, ¿no? Que, por cierto, sufrió un atentado también, ¿no? En verano creo que va a haber elecciones en Chequia y parece que todo lleva a la victoria de un conglomerado también en esta onda, ¿no? Por tanto, y como no sabemos quién puede suceder a Estados Unidos en ese papel unificador, todo esto puede crear una situación muy inestable, ¿no? Y esa inestabilidad pues afectará a Rusia, obviamente, porque Rusia tiene frontera con esta realidad, ¿no? Por otro lado, mucho, podemos decir, dependerá de lo que pase en los grandes países europeos, en el interior de cada uno de estos grandes países, ¿no? ¿Quién mandará en Francia dentro de 2 años? ¿Será la señora Le Pen? ¿Será, hipótesis simpática, algún neogolista como el de Villepin, ¿no? O la izquierda de Mélenchon, menos probable, pero eso cambiaría mucho las cosas, ¿no? Y en Alemania, ¿quién ganará? La Alternative für Deutschland, la extrema derecha está subiendo como la espuma, ¿no? Puede haber cambios muy dinámicos, ¿no? Mientras tanto, el Bundeswehr, el ejército alemán, se configurará como el primer ejército europeo. ¿Qué piensan los franceses de eso? ¿Qué pensarán los holandeses, los daneses? ¿Qué pasará? O sea, se está cociendo realmente y por eso me asombra cuando escucho en la Radio Nacional de España la opinión del académico de turno de la Universidad X diciendo que Europa siempre se ha crecido con las crisis, ¿no? Pero por favor, aterricemos, nos estamos metiendo en un quilombo tremendo. Es muy difícil pensar que la Unión Europea se disuelva como la Liga de Naciones no se disolvió, dio lugar a otra cosa, ¿no? Pero realmente es necesario un cambio fundamental, ¿no? Para que ese Helsinki II tenga futuro. Y, mientras tanto, claro, los principales problemas de unidad de la Unión Europea empezarán después del acuerdo de paz en Ucrania, si se llega a un acuerdo de paz, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá que pagar la factura, habrá que pagar la reconstrucción de Ucrania, de lo que quede de Ucrania, ¿no? Y ahí va a haber, bueno, hay materia no habrá dinero y habrá materia para pelear, ¿no? Respecto a Rusia, y aquí acabo, yo creo que en Europa no se entiende la realidad euroasiática de Rusia, no se entiende que Rusia es un país por civilización 100% europeo, desde todos los puntos de vista, lengua eslava, alfabeto griego, religión cristiana, etcétera, etcétera, pero que es enorme y tiene algunos problemas. Tiene frontera con China, tiene frontera con Irán prácticamente, ¿no?
es un país que no puede participar de la óptica eurocentrista estrecha esta de la grandeza del hombre blanco hacia el resto, hacia la mayoría mundial. Tiene otra óptica, ¿no? Por tanto, eso por un lado. Por otro lado, sí, hubo al principio unos intentos de integrar a Rusia en la Unión Europea, pero a nadie se le pasa por la cabeza algo así porque es demasiado grande, no se puede digerir eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace Rusia? Bueno, Rusia se integra en el mundo en su dimensión euroasiática y ¿por qué? Pues en Asia nadie ve a Rusia como una amenaza. Nadie se le pasa por la cabeza decir que Rusia es una amenaza. Nadie pretende enseñar a vivir a Rusia en Asia, ¿no? Lo que hacen los europeos aquí es decirle constantemente cómo tiene que manejar sus asuntos internos, ¿eh? Y lo ideal para Europa era lo que pasaba en la época de Yeltsin, ¿no? 500.000 de muertos, un colapso demográfico, inflación del 1000%, ¿no? En cambio, lo que hace Putin, que es con métodos autoritarios reconstruir el país, eso está mal, ¿no? Derechos humanos, sí, ¿vale? ¿Quién va a dar lecciones de derechos humanos a esta altura del siglo? ¿Quién es el que puede dar lecciones de derechos humanos? ¿Los Estados Unidos, que se han cargado a 4 millones en sus últimas guerras con 40 millones de desplazados? Esto es un cómputo de una universidad americana perfectamente claro. Y la Unión Europea, que está deteniendo a los que se manifiestan en solidaridad con Gaza en Alemania, en Italia, en el Reino Unido ha habido periodistas detenidos por... no se deja entrar en Alemania a Varoufakis, que es un exministro griego, a la Francesca Albanese, relatora de la ONU para Derechos Humanos, ha estado 76 horas en Berlín y le han hecho todo tipo de perradas. O sea, así que, por más que la identidad rusa sea decididamente europea, pues todo esto da mucho sentido a la orientación asiática de Rusia. Las relaciones, retomar las relaciones con Europa es una cosa que los expertos rusos la datan cuestión de generaciones, dicen, de a lo mejor 30 años. Mientras tanto Rusia pues mira hacia el este, que es donde además está el motor de la economía mundial cada vez más, ¿no? Por tanto, no sé, aquí lo que se dirime es la irrelevancia europea, ¿no? Si hay una integración euroasiática entre China y Rusia y todo lo que esta gran integración continental euroasiática, ¿cuál va a ser el papel de la península europea, de la península europea occidental en esta integración, ¿no? Pues cada vez más irrelevante, ¿no? Por su propia falta de visión, por su falta de comprensión del mundo real en el que nos encontramos, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Vamos a dejarlo aquí.